Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy nos acompaña Abigail. ¿Cómo estás, Abby? Muy bien, muchas Sí. gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, con ganas de escuchar aquí a Gil. Para ver Bueno, cómo- y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Gilberto Espino, para servirles. Muchas gracias. Gilberto Espino. Él es Muchas gracias. psicólogo familiar, terapeuta en adicciones, maneja técnicas de hipnosis. Entonces, platícanos un poquito de ti, Gil, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hice una especialidad en el Colegio Superior Montefénix, en terapia familiar y de pareja. Estudié en el Instituto Personas. También hice lo que viene siendo la hipnoterapia, ¿sí? Que puede ser con trance o sin trance. Y también pues, la especialidad en adicciones, ¿verdad? Especialidad en adicciones. Fue allí en Montefélix, así es. Pues muchas gracias, Gil. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El día de hoy el tema es sistemas familiares. Sí. ¿Cómo andas con tus sistemas familiares, Abby? Mal, en lo personal mal. Mal en los sistemas familiares, ¿sí? Gil, explícanos un Sí. poco de cómo consiste un sistema familiar. Bueno, un sistema familiar, como lo dice pues, lo que viene siendo toda la teoría general de los sistemas, que es la que de alguna manera se fue conformando junto con algunas terapias que han ido conformándose, como la terapia breve sistémica, etcétera, y en donde se ve que los sistemas familiares tendemos a tener leyes que son universales de los sistemas. Una ley significa que ante determinadas situaciones similares siempre se va a dar el mismo resultado. Quiere decir que si ponemos las condiciones adecuadas, se va a dar siempre el resultado, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque hay leyes en donde, por ejemplo, esto es muy importante que la gente lo sepa, cuando hay un cambio en un elemento del sistema, forzosamente todo el sistema cambia, ¿sí? Entonces es importante esto porque quiere decir que si yo quiero que mi familia haga un proceso de cambio, pues tengo que empezar por mí. Por lo regular tendemos a que la demás gente sea la que cambie, ¿verdad? En la pareja, por ejemplo, cuando van a terapia, van al consultorio, quieren que la pareja sea la que cambie, cuando realmente el que debe de cambiar pues es uno. Cuando uno cambia, pues precisamente este enfoque sistémico, como su nombre lo dice, es un sistema. Al cambiar yo, pues mi pareja cambia, ¿verdad? No es queriendo cambiar a mi pareja. Y luego no pasa que a la hora de querer cambiar, luego se separan. Bueno, sí, llega a resultar que nos conocemos, hay una etapa de enamoramiento, en donde se ha visto que precisamente cuando hay esta etapa de enamoramiento, hay una desconexión de algunos sistemas a nivel prefrontal, hay una desconexión, y entonces lo que va pasando es que el amor que se tiene deja de ver a la persona tal cual es. Por ejemplo, un padre muy amoroso sobreprotege mucho al hijo. ¿Por qué? Porque cuando hay esta desconexión prefrontal, no se ve el miedo, no se ve el enojo, no se mira muchas veces la consecuencia. Y entonces se sobreprotege demasiado al hijo. Y también en la pareja, cuando hay enamoramiento, no se logra ver hasta dónde voy a permitir o qué no voy a permitir. Y entonces lo que va a suceder es que van a fallar mis límites internos. Poner límites. Exactamente, poner límites, y entonces lo que voy a hacer es que va a haber una confusión, ¿verdad? De mí con mi otro ser. Y luego va a haber una complementariedad porque mi otra pareja pues está igual. Híjole, eso de los sistemas familiares, por ejemplo, yo me doy cuenta que vengo de una familia donde los patrones de conducta se repiten. ¿Qué onda con esto? Sí. ¿Por qué se repite tanto estas situaciones y por qué, por ejemplo, no sé, un decir, mi abuelito le dolía la rodilla izquierda, ¿no? Y luego venimos de situaciones que nos duelen a toda la familia, o bueno, no a toda la familia, imagínate todos. O las dichosas herencias. Las herencias familiares. ¿Qué onda con las herencias Sí, familiares? sí, ¿Cómo sí. funciona esto? Es muy importante esta pregunta. Fíjense que un sistema que no permite cambios, ¿verdad?
Hay sistemas hay muchos tipos de sistemas, Muy cuadrados. planetario, mecánico, orgánico. Un sistema etcétera, ¿sí? operativo de un celular, una computadora. Y cumplen las leyes universales de cualquier tipo de sistema. Y la familia es como un sistema y también cumple leyes universales. Dentro de los sistemas hay los sistemas cerrados y sistemas que son abiertos. Un sistema cerrado no va a permitir cambios. ¿Por qué? Porque no va a permitir entrada de información o flujo de energía dependiendo del sistema que hablemos, pero tampoco su salida. Los sistemas abiertos sí van a permitir entrada de información o flujo de energía y también su salida. Esto le va a dar un proceso de evolución, de transformación y por lo tanto de cambio. Y a tu pregunta, ¿cómo es que se repite esto? De herencia, pero mucha gente piensa que es herencia genética. Y no, tiene que ver con los patrones aprendidos. Un sistema que es cerrado, pues no hace cambios y transmite esos patrones. Como a mí me educaron, yo educo a mis hijos. Pero, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? O sea, bueno, viéndolo de una perspectiva pues yo, por ejemplo, mi familia viene de personas diabéticas, ¿no? O sea, ¿eso qué tendría que ver con un sistema? Si es una cuestión sanguínea, o bueno, del azúcar y cuestiones de este tipo. No, eso sí tiene que ver con la parte fisiológica, genética, pero aquí nos estamos refiriendo a la parte psicológica. Y los síntomas se repiten en la tercera generación. Y habría que ver desde qué generación viene, ¿verdad? Wow. Repitiéndose. Porque no ha habido cambios. Por ejemplo, una herencia de diabetes, ¿cómo lo podrías ver desde una perspectiva psicológica? No, ahí sí no, porque tiene que ver más con cuestiones fisiológicas. No, aquí tiene que ver más bien con la forma en cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. De hecho, totalidad no es igual a la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo 5 miembros de la familia, papá, mamá y 3 hijos, que la interacción de esos 3. ¿Por qué? Porque A va a influir en B, el cual va a influir en D, el cual va a influir en C, C en E en B, B en A en C, C en D. Va a haber una serie de interacciones infinitas. Yo me engrane. Todo un engrane y de interacciones que van a hacer que precisamente al yo comportarme de una forma, todo el sistema se mueve. Wow. ¿Sí? Si yo me comunico de una forma, la otra persona lo puede interpretar de tal o cual manera que a su vez lo va a interpretar otro miembro de la familia de otra forma. Y entonces todo el sistema se mueve, ¿sí? Y entonces, dentro de las leyes universales de los sistemas, si yo quiero hacer un cambio que no me está gustando en mi núcleo familiar, entonces yo empiezo a hacer un cambio, pero esta ley es de equilibrio. Es decir, todo sistema busca un proceso de equilibrio. Por ejemplo, cuando nos cortamos. Ajá. Nos cortamos y ¿qué pasa con la cortada? Cuidándonos, ¿verdad? Que no se nos vaya a infectar. ¿Qué pasa con el tiempo con esa cortada? ¿Qué llega a suceder? Cicatriza. Se cicatriza. Ajá. ¿Sí? No es que le digamos cicatrízate, simplemente Solo cicatriza. es un proceso. Es un efecto natural. Exactamente, es un problema de equilibrio. Se llama homeostasis, que significa en griego homeo igual de la misma forma, estasis, equilibrio, estabilidad. Y todo sistema busca su estabilidad, pero la estabilidad no quiere decir que sea bueno, ¿eh? La estabilidad es estable. Hay 3 leyes en la termodinámica. La primera ley es la lucha de contrarios, para su positivo está su negativo. Hay otra ley de la termodinámica que dice cuando la ley de la energía, toda energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y hay otra que el cero absoluto en cero es siempre cero, y cero pues, es la estabilidad, es la muerte. Okay. Entonces tiene que haber cambios, ¿sí? De repente puedo yo tener un equilibrio, pero de repente en ese equilibrio puedo tener un desajuste, un desequilibrio, pero eso le va a dar movilidad y cambio a mi forma de ser. Si siempre fuera igual, pues sería tan estable. Es como la felicidad total. La felicidad total pues, sería la muerte, porque pues sí, no hay una gama de sentimientos que te permiten experimentar la vida como lo es, ¿no? La vida no nada más es estar feliz, sino sentir todo tipo de emociones, como la tristeza, el enojo, y más que nada hacerlas parte de ti y aceptarlas, ¿no? Claro. Y luego lo que pasa en muchas de las situaciones que queremos evitar
es no sentir, no tener esa emoción. Y hay una diferencia en lo que es la emoción y lo que es el sentimiento. La emoción es momentánea. El sentimiento de esa emoción es cuando la perpetuamos a través del tiempo. Aproximadamente, ¿cómo diferenciar cuando es una emoción y un sentimiento? La emoción todos la tenemos, es momentánea, es lo más primitivo, es una forma fisiológica y psicológica de mantenernos resguardados de nuestra situación física y mental. Si no tuviéramos, por ejemplo, hablando del miedo, si no hubiera miedo, pues no veo consecuencias. Me meto a un callejón oscuro a altas horas de la noche porque no tengo miedo, pero estoy arriesgando mi vida. Gracias al miedo, pues a lo mejor camino más, pero sigo vivo. Es como, por ejemplo, el miedo en el principio de los tiempos, ¿no? El miedo del fuego. El miedo al fuego permitía que no se quemaran, porque es... Desde luego. Ajá, es como una forma de protección. Exacto. Es estar alerta, ¿no? Exacto. Pero vivir con miedo ya no es sano. El miedo es sano en el momento, es lo más primitivo, pero estar viviendo con miedo ya no es sano. ¿Tienes algún ejemplo de algún sistema familiar donde hayas visto alguna representación de alguna enfermedad que se haya dado por el mismo sistema? Sí, cómo no. En una ocasión yo trabajé en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar allí en la Ciudad de México y ahí precisamente llega un caso de una esposa que no llegó su esposo, sino llegaron 2 hijas de ella, porque el esposo llegaba alcoholizado todas las noches y entonces como llegaba alcoholizado todas las noches siempre levantaba a una de las hijas y pues le daba una retalía de situaciones, de cómo debería de comportarse, de cómo ser, y siempre pasaba ese tipo de cosas. Sí. Y ese tipo de agresión que no era física, pero sí verbal, y que parece ser que también había física, pero pues en ese momento no me lo habían dicho. Creo que es más fuerte hasta la verbal, ¿no? Desde luego, la parte psicológica es porque ya sabían que iba a llegar el papá tomado, el papá era vigilante de un centro, y siempre se iba en las noches y siempre se llevaba una de las hijas. Cuando resulta que yo les digo que si pueden llegar más hijas o más miembros de la familia, porque eran puras hijas, porque a cada hija siempre se la llevaba vigilante a su trabajo. Se la llevaba en la noche a trabajar. En la noche, que para que le llevaran de comer y la mamá le decía, llévale a tu papá y llévale el lonche a tu papá y todo esto. Y el chiste de todo esto es que resulta que el papá, bueno, para esto me decían que qué se podía hacer con una de las hijas, porque aullaba. De repente aullaba, echaba los ojos para atrás y convulsionaba. Aullaba así, Sí, aullaba. Sí. Yo le puse el hombre lobo, le puse el aullido del lobo. A la chica, le dije, y la del aullido del lobo, a ver cómo le hace. Pero ¿cómo? En la noche aullaba, o sea... Sí, no siempre, pero de repente aullaba, ponía los ojos en blanco y convulsionaba. Entonces yo me di cuenta que pues había un problema muy serio. Un síntoma muy marcado, ¿verdad? Desde luego, ¿sí? Cuando hay un síntoma, que gracias al síntoma es como nos van a ver, porque si no hubiera síntoma, pues ¿quién va al psicólogo, verdad? Pero gracias al síntoma, pues va a la familia, empezaron a unirse todas las hijas, y de ahí le salió a una, es que mi papá me viola. Órale. Y entonces otra de las hijas dice, ¿a ti te viola? A mí también. Y empezaron a salir ahí, que a todas las estaba violando. Cito al papá, y el papá llega a ir cínicamente y demás, y carga a la niña chiquitita en sus piernas. Y le toca sus senos, dice, esta tiene todavía apenas limoncitos. Entonces yo dije, esto no puede seguir así. Claro. Entonces cité a la señora, a las hijas, le dije, tienen que denunciar esto no puede ser así. Está pasando algo, y el perro que aulla, el lobo aullante, ¿sí? La niña que aullaba, es el síntoma que nos está reportando que está pasando algo en la familia, es la que nos está dictando, porque curiosamente a todas les había hecho algo, menos a la chiquita y al lobo que aullaba. Entonces ella se generó el síntoma para que se pudiera ver la situación dentro del sistema familiar. Sí, digamos que es el emisario, es el que dice algo está pasando en mi casa. Así es, dice,
aquí levanta la mano y dice, algo en mi familia está pasando y no me gusta. De una manera muy inconsciente, ¿verdad? Sí, 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 desde luego de esto, desde una manera muy inconsciente de esta situación en donde la emergencia del síntoma sale a flote para decir, algo está mal aquí, se tiene que hacer algo. Híjole, qué interesante, ¿no? Y cómo se representan los síntomas dentro de las familias. Por ejemplo, yo puedo tener a lo mejor un síntoma y cómo sé si es un síntoma, bueno, es que tiene que ver con dos variantes. Es un síntoma tanto mío porque se está generando algo dentro de mí, como es un síntoma que también puede ser dentro del sistema. Ah, correcto. Cuando a mí me viene a ver un paciente, un cliente, una persona, me viene a ver por una situación que la queja puede ser ansiedad. Voy a platicar un caso, ¿sí? Llega una chica que tenía fobia y no podía salir de su casa. Le llaman fobia social. A mí no me gusta ponerle etiquetas porque se queda la gente con etiqueta, ¿verdad? Sí. Pero entonces ella me decía que tenía una fobia, que la había visto por ahí un psicólogo, un colega, y que le había dicho que tenía fobia social, pero ya era imposible. Entonces me la llevaban, ella tomada de la mano y agachada, porque todo lo que era movimiento, medios de transporte, no podía estar ahí. ¿Y cómo llegó? Llegó diciendo que precisamente... No digo, ¿cómo llegó? ¿Llegó en bicicleta? No, la llevaban precisamente tomada de la mano y ella agachada para no ver que estaba en un medio de transporte. Para que no se asustara. Sí, sí, exacto. ¿Por qué? Porque lo que pasa en ella es que iba en la oruga, en el transporte público, y empezó a sentir como náusea. Y entonces se baja en una estación y empieza a vomitar. Y desde ahí, todo lo que era medio de transporte tenía miedo. Camión, trolebús, taxi, no digamos avión. Todo eso le generaba, todo lo que era movimiento, le generaba mucho miedo. La fobia es un sentimiento inminente de morir ante el objeto fóbico. Es como si yo le saco la pistola a alguien, se la pongo en la cabeza, se va a morir. Es una fobia a las pistolas. Yo, por ejemplo, yo no tengo fobia a las pistolas. pero es un sentimiento inevitable, o sea, es inminente, me voy a morir. Entonces la gente, cuando no se trabaja, la fobia se va extendiendo, al grado de que ella ya no salía de su casa. Cuando yo la entrevistaba, yo le decía, a ver, platícame de tu esposo, porque yo voy haciendo un familiograma, donde me voy dando cuenta de cómo está el sistema familiar constituido, su estructura, etc. Y entonces ella me decía que eso no importaba, que estaba casada, que su esposo era muy buena persona, tenía 2 hijas, y que estaban muy bien, que el problema era de ella, que no me metiera con cuestiones que a mí no me interesaban, casi. Okay. Sí, le dije, bueno, está bien. Seguíamos trabajando su fobia, todo esto se le va quitando, ¿sí? Al grado tal que ya empezaba a sentirse muy bien. Pero luego le avisan que su esposo había caído enfermo. Un familiar le dijo, oye, tienes que ir. Ella estaba haciendo otras cosas y le avisaron por teléfono que su esposo se había puesto muy mal. Cuando regresa a su casa, el esposo se puso muy mal. Fíjense qué tan bien estaba ella, que ella lo lleva precisamente manejando al hospital, a la clínica. Se olvidó de la fobia en ese momento. No, ya iba muy bien, curando. Ya estaba muy bien. Y al llevarla ahí, resulta que le hacen un chequeo al esposo, se queda un día, algo así. Le dicen, no tiene nada, es estrés lo que tiene el señor. Se representó el síntoma que ella tenía en el esposo. Correcto, que es lo que me estabas preguntando. Y entonces yo averiguando más, ella no quería que me metiera. Ella venía de una religión católica, pero demasiado fanática. ¿Sí? La mamá siempre le decía que el que se divorciaba iba a llevar, no se podía divorciar la mujer porque si no sería una libertina, y que pues ella, su cruz, la tenía que llevar a donde fuera si se casaba. Y como se casó, pues esa era su cruz, ¿no? Total, el chiste es de que va saliendo otra vez de su fobia, se siente ya un poco mejor y van a una fiesta, a una boda. Ella no quería bailar porque dice, ahorita me siento muy bien, no me quiero
mover aquí. No quiere mover nada estoy tranquila. de emociones. Sí, ahorita estoy muy bien, ya me siento a gusto. Y en eso el esposo le dijo, vente, vamos a bailar. Y él dijo, no, yo aquí me quedo. Entonces él baila con la prima. Híjole. Y empieza a sentir angustia y ansiedad y empieza, vámonos, no puedo seguir aquí, vámonos, me falta el aire. Y que se la lleve el esposo al hospital y le dice, no, pues es que tiene una fobia social y que no sé qué tanto. Y vuelve otra vez y ya no sale otra vez de su casa. Y otra vez se la llevan así. Volvió a desarrollar otra vez el exactamente. Síntoma. Y le digo, a ver qué pasó. No, pues es que esta cosa no se me va a quitar. Y llorando. Y le digo, se te va a quitar, no te preocupes. Vas a ver que se te va a quitar. Pero necesito que me platiques. Hay cosas que no me estás platicando. Hay algo que le detonaba, actitudes del marido, acciones que ella le detonaba esta fobia, me imagino. Pero sí, también hay otra parte. ¿Algo de infidelidad o algo así? Pero hay una parte, porque cuando ella sanaba la fobia, el marido la representaba. Entonces es ahí donde hay una situación sistemática, ¿no? Sistémica, sí. Sistémica. Sí, correcto. Wow. Y bueno, uno saca inferencias, ¿verdad? Y dice, puede ser esto, saca una hipótesis y demás. Y entonces, yo le dije, a ver, hay algo que no me estás platicando. Y llorando, pero es que no se va a quitar. A ver, pero platícame bien qué pasó. Me dice, fuimos a la fiesta, yo no quise bailar, yo ya me sentía muy bien, esta cosa no se me va a quitar. Lloraba y pobre, muy angustiada. Y le digo, ¿y qué pasó? Pero dime qué pasó. Dice, pues es que mi esposo me sacó a bailar, yo no quise. Y empieza a llorar. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, es que mi esposo bailando con mi prima tuvo una erección. Oh. Y le dije, a ver, platícame, ahora sí, por favor, platícame de tu esposo. Y me dice, llorando, me dice, es que yo y mi primo tuvimos relaciones. Resulta que mis tíos iban a comer los domingos a la casa de mis papás, o nosotros nos íbamos a la casa de mis tíos y estaba ahí mi primo, y nos enamoramos. Y estuvimos así 2 años de novios. Y decíamos que íbamos al cine, que íbamos a salir, y pues íbamos a tener relaciones, nos besábamos, y sí salíamos al cine y todo, pero pues ya éramos pareja. Pero no podíamos decirlo porque éramos familiares, éramos primos. Y más de la religión que ella venía. Correcto. Y entonces pasa el tiempo, y en una de esas llega el primo y le dice, fíjate que me voy a casar. Y ella le dice, ay, qué bueno, primo, por fin, qué bueno, me da mucho gusto. Pero realmente dice, para mí fue un golpe muy fuerte. Yo estoy todavía enamorado de mi primo. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, pues mi primo se casó. Yo para entonces me rondaba un vecino que quería ser, que yo fuera su novia. Era pretendiente. Y 2 meses después de esto, pues le dije que sí. Y es mi actual esposo. Y entonces le dije, ya entendí, ¿para qué te sirve la fobia? Porque yo siempre le decía, ¿te sirve la fobia? Es que cuando tenemos un síntoma, se llama ganancia oculta. Hay un beneficio. Cuando digo beneficio no quiere decir que sea positivo, ¿verdad? Es positivo, pero para mantener esa situación. Porque nos está queriendo decir algo en este inconsciente fuerte y poderoso que de alguna manera estamos pidiendo, pero no lo hacemos. Y ella, pues realmente no quería separarse de su esposo, porque su esposo era muy buena persona, era muy buen padre, era muy buen esposo. Entonces, si ella se divorciaba porque ya no lo amaba, sería muy desleal de su parte, sería malagradecida. Tendría que vivir toda su vida con ese síntoma, porque en realidad quien le generaba el síntoma era el esposo. Así es. Y entonces en esta parte, en esta forma de relacionarse... en este caso no hay una lealtad muy grande a las ideologías de la madre. Correcto, hay una lealtad muy fuerte que se establece, y entonces ella, a través de esta religión católica, pero fanática, pues no podía separarse porque sería malagradecida, sería estar en contra de Dios, y entonces ella quería salirse de ahí, pero por otro lado no quería hacerle daño. Y entonces, de ahí el miedo a los medios de transporte, porque si no, yo le digo con razón, porque si agarras el avión,
te vas y lo dejas. No, y ahí el impacto que tienen los secretos familiares, ¿no? Tienen mucho impacto y mucho peso en una familia. Sí, porque esto viene de un secreto donde De ella un no secreto. hablaba. Sí, No, hasta que correcto. se abrió con... Hasta que se abrió en terapia, ¿no? El secreto que tenía con el primo, ¿no? Y cómo el secreto fue inundando de alguna forma y se reflejó en un síntoma. Así es. Sí, hay cosas que siento, perdón, Gil, Sí, que sí. siento que el cerebro no puede con tanto dolor, información, no sé, que el cuerpo lo tiene que sacar de una manera. El inconsciente es muy sabio y muy poderoso y nos da lo que queremos, mas no lo que necesitamos. Si yo se lo estoy pidiendo, él me lo va a dar, ¿sí? Pero como yo se lo estoy pidiendo, yo no quiero estar ya en la relación, pero no quiero dejar a mi esposo, no quiero dejar a mi esposa. Y entonces él dice, bueno, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Pues que Generando una fobia. no puedas salir de tu casa y sigas ahí con tu esposo. De una manera El muy dicho neurótica. que dicen, pide y se te dará. Sí, por eso es muy importante esta programación que luego nos hacemos. Soy torpe, soy malo, no sirvo, porque acaba siendo uno torpe, uno acaba no funcionando. Y todo esto por una ganancia oculta. Y todo esto con una ganancia oculta que no se ve, pero que tiene grandes beneficios para mantenerse en la situación en la que se mantiene uno. Oye, qué interesante está este tema de los síntomas, de cómo se genera un síntoma y para qué sirve generarte el síntoma por la ganancia oculta que hay dentro de un sistema. Lo que aquí me quedó de duda es cómo es que el esposo también representaba los síntomas dentro de este sistema. ¿Por qué? Perfecto, muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando ella se va recuperando, acuérdense que yo les decía que totalidad no es igual a la suma de sus Era partes. un ping-pong. Exactamente. Si ella está cambiando, él la jala. A que siga funcionando de A la que misma siga manera. mal funcionando. Mal funcionando. Correcto. Como es un sistema cerrado, se mantienen más de lo mismo. Porque esta ley del equilibrio es la estabilidad. Y esto genera que va a haber un cambio. Y entonces hay que hacer algo para mantenerse así. ¿Cómo podrías, un sistema cerrado que me queda claro que es no dejar de salir y entrar información dentro del sistema? En un sistema familiar es como por ejemplo una actitud que veas de un sistema cerrado que sea muy común. Pues básicamente la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico, allí en la Ciudad de México, yo soy de allá de la Ciudad de México, íbamos siempre al centro, al Zócalo, y cuando pasaba, yo tenía como 5 años, y pasábamos por un revistero, ¿verdad? Un local de revistas, y ya ven que cuelgan las revistas de Playboy, Caballero y esas. Sí, claro. Y entonces cuando yo pasaba por ahí, mi mamá me tapaba los ojos, y ya una vez que yo pasaba, ya me quitaba la mano, ¿verdad? Pero los tiempos van cambiando. Yo con mi hija ya no podría hacer eso porque tendría que esconderle los celulares, la tablet, le tendría que esconder la computadora. No puede ser posible eso. ¿Por qué no mejor hablarle de sexo a su nivel, verdad? Sí, porque antes los temas de la sexualidad en las familias eran tabús totalmente. Era como de, por ejemplo, hablaban de algo y que cállese, usted no hable de eso, ¿no? O algo así. Lo que pasa es que lo oculto genera morbo. Y genera síntomas. Sí. Genera síntomas Claro, lo oculto, claro, ¿no? claro, porque hay algo que no se sabe, que se sabe, Y quieres tú investigar, y más de pequeño. y claro, y luego de ahí los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en mi familia no se habla del pasado. Hay muchas cuestiones que están ocultas y escondidas y de hecho si yo le llego a preguntar a las personas más grandes de mi familia es no, de eso no se habla, o no me acuerdo, o cuestiones de ese tipo. Y eso también genera síntomas, pues sí, ¿no? Pues por ahí Claro. estamos aquí, yo creo. Sí, se generan síntomas diversos, porque además el síntoma es algo curioso, pero nosotros lo elegimos. Nosotros elegimos el Sí, síntoma. decidimos cómo, claro, porque no nos llega de afuera, o sea, nosotros decidimos hasta qué síntoma es el más adecuado para seguir mal funcionando. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Yo vengo de una familia alcohólica, el síntoma del alcoholismo es el que más me permite estar dentro del sistema, ¿no? Sí, y hablando de las adicciones, ¿no? Hay quien consume
marihuana, cocaína y alcohol, También los grados. ¿verdad? Cocaína, alcohol y marihuana, ¿sí? Y hay otro que consume también alcohol, cocaína, y hay otro que consume alcohol, cocaína y marihuana. Pero unos se establecen más en la cocaína, otro más se establece en el alcohol y otro su droga de preferencia es la marihuana y todos probaron la misma. ¿Por qué unos van a consumir una y por qué otros otra? ¿Qué no se supone que es porque hay unas tendencias a que unas son más activas y otras son más pasivas? ¿Es eso de, o sea, más leves? No, me refiero a que unas dan para arriba y otras dan para abajo. Depende de la personalidad de la persona, ¿no? O sea, si quieres darle a una persona que es como más hippie, más relajada, pues marihuana. Si la persona es más energética, a lo mejor le das cocaína. O al revés, el que está más lento quiere algo activo. Quiere algo Ajá, activo, exacto. ¿no? O el que es muy así quiere algo que le tranquilice, ¿no? Porque al fin y al cabo es como un medicamento, ¿no? Es lo que me hace sentir bien y el adicto dice, ay, de aquí soy. ¿Por qué? Porque pues tiene una serie de problemas que no ha trabajado y consume la sustancia y que es como un medicamento y dice, de aquí soy. Por ejemplo, he visto sistemas familiares donde está la mamá es la matriarca de la familia y por ejemplo esta parte donde van los yernos, van los cuñados, van todos y ella es la que decide y la que dice, ¿no? Y luego toma las decisiones dentro de las parejas que están dentro de ese mismo sistema. Eso desde donde lo tengo entendido es algo incestuoso, ¿no? Pues mira, no sé si incestuoso o no, lo que sí sé es que este control, esta forma de llevar a cabo un sistema familiar se va aprendiendo, ¿ah? Y entonces la hija inclusive elige a la pareja que la mamá le escoge, ¿sí? Y entonces ya no viene siendo de alguna manera u otra, ya no viene siendo la decisión de esa persona, sino la de la mamá. Y hay gente que vive así toda su vida, ¿no? Y desafortunadamente eso lo van repitiendo de generación en generación si el sistema no se abre. ¿Cómo podría ser una forma? Obviamente, pues sí sería ir a terapia, pero si yo vivo en un sistema donde así es el funcionamiento y es un sistema cerrado donde, por ejemplo, cambios de opinión o cambios de forma de pensar me van a llevar a que el sistema me excluya, ¿cómo lo puedo Eso manejar? es seguro que te excluye la familia. Si haces un cambio por sí solo, a la hora de hacer un cambio te excluyen, porque ya no eres aceptado. Lo excluyen y no. O sea, lo excluyen porque no van de acuerdo. ¿Sí? Esto no es hablado, ¿eh? Pero por otro lado, acuérdense que está la ley esa de la homeostasis o del equilibrio. Del que sana Cuando está automáticamente. saliendo, pues todos hacen cosas como para que se regrese. Vamos a verlo de esta forma. Un adicto que está en un proceso de recuperación o la esposa del alcohólico, ¿verdad? Está en este proceso de alcoholismo, ella hace muchas cosas por él. Se desvive, sale arriesgándose a altas horas de la noche, le revisa su celular, le esconde a los amigos, se priva de ir a fiestas, se toma las copas por él, las tira en la maceta, le está contando cuántos toma, en fin, hace muchas cosas, le paga sus tarjetas, lo saca de la cárcel y nada de eso le va a funcionar porque el cambio está en él, no en ella. Claro. Pero en este proceso sistémico, de alguna manera, él más resistencia y más sigue tomando, ¿sí? Hasta que él decide entrar en un proceso porque toca fondo, como dicen en Alcohólicos Anónimos, hay una crisis, toca fondo y empieza a llevar un proceso de recuperación. Y cuando se recupera, la esposa, cuando yo le digo, oye, ¿y qué va a pasar cuando cuando tu esposo se recupere? No, pues yo voy a ser feliz. Le digo, pues fíjate que no vas a ser feliz, ¿eh? Porque cuando él cambia, pues cambia. Y no cambia nada más en la forma de tomar, cambia en muchos En lo profundo, claro, desde adentro. y ya no le gusta porque ya es muy serio. Sí, Se la pasa yendo a carácter. juntas. Se la pasa yendo a doble A. Sí, ya no me hace caso. ¿Sí? Antes salíamos, era chicharachero, bailaba, era un trompo. Y luego bailando. viene esta frase de me caes mejor cuando tomas, Sí, ¿no? híjole, ya mejor, ¿sabes qué? Mejor vete a tomar. Ajá, eres menos aburrido, ¿no? Sí, entonces, Por ejemplo, hay una caso que yo vi. Esta familia, cuando se reúnen y siempre hay alcohol. El alcohol es el medio de conexión entre ellos, De ¿no? comunicarse. De comunicarse.
Entonces llega un miembro de la familia, este miembro de la familia empieza a formar su familia, etcétera, y él no consume junto con su familia, no consume. Y dentro de esta dinámica empieza a haber conflictos externos dentro de la familia al grado que llegan alejándose estas personas que no consumían y los que consumen pues siguen juntándose a consumir. Entonces ahí cómo se podría ver esta perspectiva. Si hay una exclusión dentro de la familia cuando no estás funcionando acorde al sistema o hay que hacer cambios o cómo se manejaría una situación. Bueno, aquí más bien ya estando en el proceso, pues aquí las personas que no toman, pues a lo mejor no van a tomar, pero ese no es el problema, que tome o no tome. Aquí el problema es la enfermedad como tal. Es decir, la persona deja de tomar, a lo mejor lo excluyen, pero él sigue siendo miembro de la familia, sigue cumpliendo una función ahí muy importante. Entonces, a lo mejor se excluye en el momento que está la familia ahí en reuniones y demás, pero él sigue funcionando como parte de la familia. Como parte de la familia, con un rol muy específico. ¿Qué rol sería ese en esa perspectiva? Pues a lo mejor sería el niño intelectual, el niño que sabe las cosas, el correcto. El raro, Bibi. Ajá. Claro, porque luego sí era lo que estábamos Cuando hablando. en realidad es la persona que pues está bien, ¿no? Simplemente no quiere funcionar de esa manera. Bueno, bien socialmente, ¿verdad? Porque a lo mejor no se adapta y se la pasa nada más criticando a los demás y tú, hermano, no haces esto y tú deberías de ser aquello y ahí lo ponen como, mira, deberías de ser como tu hermano, lo correcto, él hace todo bien. Así que está enjuiciando a todos, sí, ¿no? Y él es el que dice qué tienen que hacer, inclusive agarra el rol de papá, les dice qué hacer. Al papá a lo mejor en ese momento tiene un rol muy ausente y él agarra el rol parental y casi le dice a la mamá qué tiene que hacer, a los hermanos, en fin. Oye, y por ejemplo en la niñez, también ahorita que comentabas eso de que toma el rol de papá, muchas veces en la niñez hacemos cambios de roles, ¿no? Claro. Hacemos cambios de roles, por ejemplo, el hermano mayor que es como el papá, ¿no? En este caso, ¿qué repercusiones hay en hacer un cambio de roles? Sí, correcto. Aquí es cuando la pareja no está consolidada en su forma de comunicarse y de alguna manera el hijo mayor la hace de las veces a lo mejor del papá o de la mamá, ¿sí? Que no debe de ser, porque está tomando un rol que no le pertenece. ¿Sí? Y los papás a veces a lo mejor para lavarse las manos pues dejan que este hijo tome ese rol, pero entonces a veces ni le hacen caso porque pues es el hermano y medio le hacen caso a algunos, en fin, o puede tener un poder muy fuerte según el proceso en donde pues le hacen más caso que inclusive al papá o a la mamá. Entonces no debe ser porque los roles ya cambian y cuando cambian los roles pues cambia la estructura familiar, cambia la comunicación. Muchas veces pasa cuando los papás no están bien, ¿sí? Uno de los hijos empieza a tomar este rol y otro de ellos, pues, forzosamente ante esta situación, pues va a generar un síntoma, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, en donde cuando está mal la pareja y la comunicación no es muy clara, no es muy directa, los límites fallan, etcétera, y ellos se llevan mal, pero no se divorcian, no hay una separación, el hijo empieza con algo que empieza con berrinches. Berrinches. Muy berrinchudo. Y entonces le golpean, le dan sus consecuencias, le quitan sus juguetes, pero el niño sigue berrinchudo, ¿sí? Y el papá le dice el esposo le dice a la esposa, ay, es que deberías de hacer esto, y ella se enoja con él, y es que tú no haces lo tuyo, y etcétera. Pasa el tiempo y de esos berrinches pasa a hacer travesuras. Y entonces en el kinder le mandan llamar al papá y a la mamá y hagan algo con este niño. Miren nada más cómo se comporta. ¿No? Sí, es un malcriado. Le jala la falda a las niñas, escupe a los niños, no le hace caso a los maestros. Pónganle límites. Y entonces los papás le quitan sus juguetes, no le dan después de comer su premio, lo castigan, pero el niño pues, sigue igual, sigue con los berrinches, sigue las travesuras, sigue cada vez más y luego empieza con algo que se llama enuresis.
Enuresis. Enuresis, que significa mojar la cama. Ok. Y empieza a mojar la cama. Y entonces, María y Juan, en esos desacuerdos que tienen, vamos a llamar Juanito, María y Juan se pelean, Juanito empieza a generar estos síntomas más fuertes todavía para jalar la atención de papá y mamá. Y empieza a mojar la cama como una forma de decir, aquí estoy, y se empieza a sacrificar. Y entonces, María, luego peleamos, mira, Juanito ya volvió a hacer pipí. Y de momento dejan ellos de discutir o hablan, pero de él, entonces los empieza a unir. Llamar la atención. Exactamente, a través de este síntoma. Pero entonces resulta que siguen ellos en su problemática, sigue berrinchudo, sigue travieso en la escuela, Sigue ya lo haciéndose reprobaron, en la cama. sigue haciéndose pipí en la cama, y entonces crece todavía más el síntoma para jalar más la atención de papá y mamá, y empieza con terrores nocturnos, y entonces no se duerme, ya lleva 2 noches con muchos miedos, los papás tampoco pueden dormir porque ya el niño los despierta del miedo, y entonces lo que hacen los papás normalmente es agarrar al niño, ponerlo en medio de ellos dos en su cama, y de esta manera él los separa. Wow. Para que no peleen, para que no discutan. Y él empieza a sacrificarse por los papás. Y empieza el síntoma a cumplir una función muy importante en la familia. Los empieza hasta a cansar para que ya ni peleen. Exactamente. ¿Y cómo se, Pero es cómo- una forma de equilibrar el sistema. cómo se diría este rol? Bueno, aquí más que rol es el síntoma del equilibrio homeostático en el sistema familiar. Es decir, aquí digamos que el niño está funcionando para desviar el problema de papá y mamá, y entonces es el pararrayos y que se mete entre papá y mamá para separarlos, para que sigan juntos. Él no sabe de conceptos de separación, de divorcio. No, él pero lo hace siente. como será un método de supervivencia, a lo mejor. Digamos que hay esta parte de estos servomecanismos que le echan a andar para unir a papá y a mamá. ¿Y esto no son actitudes aprendidas? ¿No? ¿Él dónde aprendió esto? Entonces es nato. Esto Es sistémico. ¿Y es cuántas sistémico. situaciones no se ven que los niños mojan la cama y estas cuestiones? En vez de tratar al niño, deberíamos de revisarnos nosotros como papás. Claro. ¿En qué estamos fallando? Y tienes mucha razón, Javi, pero fíjate que por lo regular los papás llevan al niño y quieren que al niño le hagan algo. Y no hay cambio, lo que decía, sí, no hay cambio en nosotros. Exacto. Bueno, que también hay una parte donde el control de esfínteres hasta cierta edad se empieza a desarrollar, ¿no? Después de los 3 años y fracción, todavía es natural, es un proceso muy común. Todavía no es un proceso sistémico, por decirlo No, así. porque apenas está madurando su cuerpo, etcétera. Todavía no hay un control, pero ya después de 3 años, vamos a llamar 3 años, 3 meses, por año. Sí, ya si tengo 31 años y me sigo haciendo de la pipí en la cama, hay un problema, ¿no? Hay un problema, y que a lo mejor este problema ya no es en la familia, ya tiene que ver con un aspecto que Milton Erickson decía, que la persona se anclaba, que hay un anclaje. Hay un anclaje, platícame de esto, ¿cómo funciona un anclaje? Bueno, hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Pavlov, que era un neurofisiólogo, él estudiaba en su laboratorio, y una vez entrando al laboratorio ve que sus perros empiezan a babear y dice, ay caray, ¿por qué empiezan a babear? ¿Cómo supieron que les voy a dar de comer? Porque el perro babea como una forma para poder deglutir el alimento, ¿ah? Y entonces dice, ¿cómo saben? Y entonces dijo, el ruido de mis botas hacen que ellos saliven. Entonces ellos asocian el ruido de mis botas con la comida, y empieza a hacer investigaciones, y empieza a tocar una campana, les da de comer, y etcétera, y luego ya nada más tocando la campana hacía que hicieran cosas, y es que entonces resulta que fisiológicamente hay esto, y se le llamó condicionamiento reflejo, o acto reflejo condicional. Condicionamiento reflejo. Exacto, o condicionamiento de acto reflejo. Y entonces este condicionamiento reflejo hace que de alguna manera todos lo tenemos, porque es una parte fisiológica, ¿sí? Que la tenemos. Luego van desarrollándose teorías, entre ellos Skinner, que es el que va desarrollando este tipo ya de condicionamiento
operante, en donde ya se le va dando un estímulo que antes era neutro, empieza a tomar un poder y entonces se empieza a asociar con otros aspectos. Por ejemplo, un perro, todos los animales que vemos que están adiestrados es porque ya tienen un proceso de condicionamiento. Yo recuerdo hace mucho tiempo, y ahorita pues ya nos permiten en los circos llevar animales y eso, pero antes, por ejemplo, que iban los animales, había uno que yo recuerdo que decía, este caballo sabe multiplicar 4 por 2 y daba 8 patadas, ¿no? Entonces se quedaban así y le daba de comer. 3 por 2 y pateaba 6 veces. Y decían todos, ay, el caballo es bien inteligente. No, era un proceso de condicionamiento. Era un proceso Sí. de condicionamiento. Y llega un momento dado que cualquiera que le dijera con ese tono, con ese volumen, con esa precisión, pues el caballo respondía, ¿no? Y así nosotros respondemos. Por eso el adicto, si yo, por ejemplo, estando aquí, yo fumé cigarro hace mucho tiempo y, por ejemplo, yo lo tenía asociado a muchas cosas. Por ejemplo, tomaba un libro y fumaba. Aunque no tuviera yo ganas de fumar, si yo tomaba un libro, inmediatamente me evocaba el deseo de fumar. Si yo estoy con ustedes aquí en la platiquita, me siento a gusto, bien tranquilo, Un bien, cigarrito. y un cigarrito, 2, 3 veces que haga esto, con el momento que me siente yo aquí, asocio inmediatamente y me evoca el deseo de fumar. Se activa ese Exactamente. deseo. Ya estoy anclado, ya estoy aquí ante mi situación y entonces inmediatamente ya me evoca a través de pensamientos, a través de sentimientos y pensamientos. Que esto lo y estamos actividades. viendo desde una perspectiva de un ejemplo muy básico. Sin embargo, supongo que hay ejemplos más complejos, como por ejemplo el anclaje a una conducta que te lleve a un sentimiento, a un estado de depresión o de ansiedad, ¿no? Correcto. Y por eso muchas veces en la hipnosis, cuando se hace hipnosis, que se llega a este nivel de onda teta, está uno muy abierto a las sugestiones. Y cuando uno manda sugestiones ante ciertas cosas y manda una poshipnosis, ¿verdad? Una orden poshipnótica, cuando el sujeto se encuentra ante esa situación, pues ya la ancla, ¿verdad? Y entonces de ahí, y tiene que ver mucho con la programación neurolingüística, ¿no? Tiene que ver con este anclaje ante ciertas situaciones que se van dando y que los sentimientos o emociones con los pensamientos y las actividades que vamos haciendo nos vamos anclando. Por eso una persona cuando deja a la pareja y no elabora el duelo y todo eso, llega una música así y ay, se pone a llorar y todo esto, ¿no? Porque es recordar toda esa situación. Es un anclaje. Es un anclaje, sí. Okay. O hasta Es un condicionamiento. un amigo, ¿no? Y te dan ganas de tomar con ese amigo. Exactamente. El ir a un lugar social, un antro o así, te dan ganas de tomar. Ya sabes que ahí vas a tomar. Hay un anclaje ahí con la adicción en ese tipo de cosas, Sí. ¿no? Con el alcoholismo. Y hablando ya de la parte sistémica y familiar, Murray Bowen, un psicólogo, él estudió mucho en las familias. Y él veía que, por ejemplo, cuando pasaba, toda la familia era así como muy unidas en ese tiempo y todos trabajaban en el mismo lugar y él logra salirse de ahí. Él padecía de dermatitis y muchos síntomas. Cuando logra salirse de ahí se le quitan los problemas. Y entonces resulta que en una ocasión, viajando él en avión, pasa por determinados kilómetros de su ciudad natal y empieza con los síntomas. Se aleja de ahí y se le quitan los síntomas. Y él empieza a darse cuenta de que cuando se acerca a ese lugar empieza a activarse con los síntomas y es cuando empieza a estudiar a familias y él decía que la masa familiar, o sea, todos eran así como muy juntos, muy unidos y entonces se representaba esta enfermedad y costaba mucho trabajo diferenciarse de manera individual, ¿sí? Y muchas veces por eso estamos reproduciendo muchas de las cosas familiares porque no logramos hacer una individuación en este proceso. Muy bien, Gil. Pues la verdad es que es un tema muy interesante. Hay mucho que hablar sobre los sistemas familiares y las repercusiones que tiene pues de todos estos síntomas, de todos estos anclajes, de los roles familiares. ¿Tú cómo estás con este tema, Avi?
Bien, muy agradecida que hayas estado con nosotros y ojalá nos puedas volver a acompañar en otro capítulo porque creo que sí hay mucho que abarcar y mucha información que nos puedes brindar con tu conocimiento para nuestra audiencia. Muchas gracias, pues el gusto es mío, estoy encantado, me gusta estar aquí con ustedes participando y platicando y para mí es un honor estar con Muchas ustedes. gracias. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias, Gil. Yo también me voy muy, muy agradecido, con mucha información y pues mucho que trabajar también. Mucho que tenemos todos que trabajar. Mucho que trabajar, hay que ver los sistemas y el darte cuenta del sistema en el que vives es también camino para la sanidad, ¿no? Sí, hacer un cambio es importante. Hay que desanclarnos. Hay que desanclarnos con este tipo de terapias. Pues muy bien, Gil, te agradezco mucho. Pues muchas gracias a todos también los que nos están viendo. Compártanos, denle like, Síganos. suscríbanse, y compártanos qué tal con sus sistemas familiares. Les agradezco mucho y que les vaya muy bien. Hasta luego.